Muy bien, si os parece, vamos a comenzar muy puntuales porque, primero porque tenemos muchísima gente ya en la sala y yo creo que hay que honorar a las personas que son puntuales. Y lo segundo porque tenemos un montón de material, tenemos un montón de cosas que contar y tenemos que aprovechar el tiempo, que además es a lo que las personas que tenemos invitadas han venido. Así que vamos a arrancar este webinar. El título que le hemos dado es cómo vamos a afrontar los nuevos retos legales, los nuevos retos legales y normativos, y cómo además, y eso es una vuelta importante, no solamente cómo vamos a afrontar, digamos, a la defensiva estos nuevos retos legales y estos nuevos retos normativos en un momento en el que hay muchísimos y muchísimos nuevos, más los que van a estar viniendo, sino además cómo le podemos dar una vuelta en positivo a todo ello, utilizando todo esto pues como oportunidades para mejorar la gestión. Y sí que vamos a presentar un montón de cosas que podríamos encuadrar dentro de lo que sería el ámbito, pues si quieres, más teórico, porque hablar de toda la normativa y toda la legalidad, pues lógicamente tiene un componente teórico importante, pero vamos a dar una trasladación práctica. Vamos a contar entonces, para todo esto, vamos a contar primero con Antonio López. Antonio López es el director de tecnología de Clave Informática. Aunque en realidad no vamos a hablar mucho de tecnología, sino de lo que vamos a hablar principalmente es de dichos retos legales y de cómo mejorar la gestión. La aportación clave que nos va a hacer Antonio viene de la mano de que, lógicamente, para asegurarse de que el equipo de desarrollo tecnológico de Clave Informática haga todas las adaptaciones que nuestras plataformas de gestión de software tienen a toda esta normativa, lógicamente hay un periodo previo siempre muy profundo de estudio de todas estas normativas, de todos estos cambios, de cómo adaptarlos, etcétera. Con lo cual, yo creo que, Antonio, a tu pesar, te has convertido en un experto en temas normativos, en temas legales específicos de este sector, que es en el que trabajamos. Así que vas a hacer una aportación pues muy valiosa en este punto. Además, vas a hacer una aportación digamos, traducida a lenguaje humano, es decir, no eres jurista, con lo cual seguro que vas a ser mucho más entendible que si tuviéramos pues a un experto que mira más del campo legal. Después vamos a contar con Miguel Ángel de las Heras, que es nuestro director de consultoría y de servicios, y es el responsable del equipo que se encarga de que todo esto luego pues simplemente y funcione como una seda en todos nuestros clientes, y lo que va a hacer es explicarnos pues cómo esto en la práctica con nuestra plataforma de software de gestión de ERP pues se hace, ¿de acuerdo? Y yo aquí estoy, bueno, estoy para simplemente para presentar y para hacer un poquito de moderador, un poquito para repartir los tiempos y los papeles. El objetivo del webinar, como decía, es, dentro de todo lo que es el sector específico de suministros y de servicios agrícolas, por supuesto de servicios a las empresas agrícolas también, pues es un sector especialmente lleno de normativa, lo sabemos perfectamente. Hay muchos otros sectores, afortunados ellos, que tienen mucha menos normativa y además tienen mucho menos cambio de normativa. No es el caso de los suministros agrícolas, es un sector extremadamente regulado, a veces muy a nuestro pesar, ¿verdad? Y estamos continuamente teniendo que afrontar pues, nuevos retos normativos, nuevas regulaciones de nivel comunitario, de nivel de comunidad autónoma, de nivel nacional, pero también de nivel europeo. Y todo esto, los propios específicos, el reto, ROP, etcétera, la ley de envases, hay un montón de ellos. Pero además ahora se suma todos los retos que tienen que ver con la ley antifraude y con la ley CREA y CRECE. Todo esto junto, más algunas cosas que vienen, pues bueno, pues nos ponen delante de un poquito de tormenta a la que hay que enfrentarse, qué implicaciones tiene y cuál es la mejor forma de prepararse, y esto es lo que vamos a trabajar hoy de una forma muy detallada. El sector, los que estáis aquí lo conocéis perfectamente porque sois figuras
estáis muy activas en él, trabajáis en él desde hace años, la mayor parte de las personas que estáis aquí. Por un lado, como decía, tiene como reto todo lo que tiene que ver con el cumplimiento, por un lado, de la normativa pues, específica del sector, ahora también toda la normativa, pues bueno, toda la normativa fiscal y contable que veníamos teniendo, a la que añadimos ahora la ley antifraude y la legislación Crea y Crece, que todavía, nos lo contaba Antonio, todavía no se sabe exactamente cuándo entra, pero entra y entra con un montón de cosas pues importantes que nos van a cambiar el paso en muchos temas. Y luego tenemos pues todos los retos que están derivados de los ciclos estacionales, de una planificación dinámica que depende de pues si llueve o no llueve, si hace sol o no hace sol, de si hiela o no hiela, etcétera. ¿Vale? Catálogos que son complejos, no solo de productos en los que hay que tener trazabilidad, sino de muchos servicios. Cada vez más las compañías que estáis aquí, pues además añadís no solo el suministro de productos, sino de muchos servicios. Y todo eso junto a esa gestión de catálogo, pues es importante. Y además tiene una regulación propia, toda la gestión del stock, con una diversidad de clientes, de tipos de clientes, de tipologías de clientes, de tipologías de modelos de negocio. Y, lógicamente, aquí hay que meter mucha tecnología para hacer las cosas bien y, además, para conseguir seguir ganando dinero, porque si no metemos tecnología hay que meter horas humanas y fallos, y esas dos cosas tienen un coste competitivo muy grande, con lo cual hay que meter tecnología sí o sí, y las personas que estáis aquí estoy convencido de que sois muy convencidas de ello. Y comenzando ya directamente, Antonio, contigo. Yo te he presentado y quería lanzarte ya directamente una pregunta, que es la ley Crea y Crece. Vamos con la ley Crea y Crece primero, de toda la lista de cambios normativos que tenemos. ¿Cómo afecta esta ley? ¿Cómo afecta a todo lo que es el proceso de facturación electrónica obligatoria? Pongo además obligatoria en mayúscula. Cuéntanos un poquito, por favor. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias, José Luis, por la introducción. Y un poco, como decía, me ha tocado a mí afrontar esta tarea de empaparme al final un poco de todos los cambios normativos, pues para tratar de trasladarlos, como tú decías, a nuestras soluciones de gestión. ¿Vale? Eh, Buenos días a todos los asistentes y muchas gracias por el interés que habéis mostrado en estar aquí. Tengo que decir que nos ha sorprendido gratamente la expectación que se ha generado por el número de asistentes, como comentaba José Luis, lo que nos invita a pensar que deberemos trabajar más en este tipo de presentaciones y con ello conseguimos aportar un poco de luz sobre todos estos asuntos y sobre todo los cambios del sector. ¿Vale? Espero que así sea. Y paso sin más a comentar un poco los principales aspectos de esta ley Crea y Crece, o como mucho la identificamos, la ley de facturación electrónica. ¿Qué es esto de la facturación electrónica? ¿Qué cambia? Si muchos de nosotros diríamos, yo llevo años enviando una factura por correo electrónico, ¿por qué me dicen ahora que es algo nuevo o que va a cambiar mi forma de facturar? Pues bien, lo primero, indicar que eso que estamos haciendo muchos de nosotros no es una factura electrónica. Es un archivo en PDF, en ocasiones lo firmamos digitalmente, que se envía de manera electrónica por email, pero no es una factura electrónica, tal cual determina la ley. ¿Vale? Ese es el primer concepto que tenemos que tener claro. La ley Crea y Crece lo que regula es, mediante un reglamento, punto fundamental de toda esta ley, un reglamento de facturación electrónica, la definición de una serie de formatos estructurados, formato XML, formato EDI, formato factura E. Existen algunos más, pero esos son los formatos estandarizados, que algunos sonarán si emitís factura al FACE, porque tengáis relaciones con las administraciones públicas, formatos mediante los cuales las empresas deberán intercambiarse en una plataforma pública todas las facturas comerciales que se emitan. ¿Vale? Esa es la base del cambio en la forma de facturar. Ya no vale con enviar un PDF en un correo, ahora tendré que confeccionar. Bueno, mi aplicación, mejor dicho, tendrá que tener la capacidad de confeccionar un fichero con el formato correcto y válido, en el que la información sea legible e interpretable por el destinatario de dicha factura. Destinatario, mi cliente en este caso, que también tendrá que estar preparado y adaptado para recibir e interactuar con esa plataforma pública. Os ponía antes el ejemplo de lo que ocurre en el FACE, ¿vale?
Y bueno, es, digamos, un paso más. Es un paso más a lo que ocurre en el FACE, porque en el FACE solo tenemos la posibilidad de enviar y de recibir notificaciones, pero sin demasiada interacción. ¿Y por qué hablan entonces de reducción de la morosidad, mejora de la liquidez, transparencia en el periodo de pago, digitalización y mejora de la relación entre empresas y reducción de los periodos de pago? Pues porque la base fundamental que define esta ley, ¿vale?, que parte de la obligación de que el destinatario de la factura, es decir, mi cliente, tiene la obligación de comunicar el estado de dicha factura en la plataforma. Teniendo en cuenta que los estados posibles de las facturas, o al menos los obligatorios, o los mínimos indispensables, son que la factura, si está aceptada o si es aceptada, si es rechazada, o el estado del pago efectivo de la factura. Esos son los estados mínimos que requiere de obligado cumplimiento de información por parte de todos los que interactúan con dicha plataforma. Pues partiendo de la necesidad o la obligación en un plazo de 4 días hábiles de una vez emitida y subida a esa plataforma la factura, que mi cliente comunique la aceptación o rechazo de la misma, insisto, 4 días hábiles. A partir de ahí, a partir del momento en que la acepte, empezará a correr el cálculo o la determinación del periodo de pago de la misma. Cálculo o momento en el que él también tendrá, el cliente tendrá también la obligación de acceder a la plataforma para decir si ha procedido ya al pago efectivo de la misma, ¿vale? Todo esto se recogerá, como digo, en una plataforma pública que la Administración ha puesto a disposición de todos, hay algunas otras más, y servirá de base para la elaboración de un informe de cumplimiento por parte de la empresa de lo que conocemos como los periodos medios de pago. Es decir, pues será ese observatorio de la morosidad que va a velar o que va a ser la base de la determinación de quién cumple o no con dicho periodo de pago obligatorio de máximo 60 días. ¿Vale? Como podéis imaginar, eso es la base fundamental para el tratamiento de la reducción de la morosidad y la transparencia en los pagos, puesto que todos estaremos, por decirlo de alguna manera, o tendremos como necesidad el que nuestra reputación de cara a relación con terceros, de cara a relación con el exterior, con proveedores, con clientes, con entidades de crédito, ¿vale? Estaremos interesados en que la información sobre nuestra reputación en el caso de los periodos medios de pago pues sea la mejor posible, porque además será condición indispensable para poder acceder a subvenciones, ayudas públicas, etcétera. Es decir, la facturación electrónica supone un cambio en la forma en que me relaciono o comunico con mis clientes y proveedores, puesto que ahora tengo que hacerlo a través de esa plataforma y darle seguimiento en la forma de evolucionar e interactuar con la misma para emitir y recibir esas facturas por este medio y no por correo, como hablábamos anteriormente. Así como comunicar los distintos estados por los que va pasando esa factura. Será vital, por tanto, que mi sistema esté preparado. Mi sistema debe de ser capaz de interactuar con la plataforma, ¿vale? Y, como decía, existen varias, pero sobre todo al final la Administración, como ocurrió, si me permitió otra vez la alusión a la opción del FACE, pone a disposición de todos, especialmente para las empresas de menor envergadura, autónomos o profesionales, pues pone a disposición de toda una plataforma pública que será la base en la que todas las demás plataformas también tengan que terminar dejando un registro de todas las facturas que se intercambien entre los distintos interlocutores. Un último apunte sobre esto. Afecta, como decíamos, solo a empresas autónomos o profesionales, no a particulares, ¿vale? Y, importante también, solo a las empresas afincadas en el territorio nacional, es decir, aquellos que tengáis relación con empresas de fuera de España, pues esas facturas, aunque también existe la posibilidad y existen otras plataformas a nivel europeo donde se pueden publicar, pero el requisito de obligatoriedad no afecta, de momento, nada más que a las que están afincadas en el territorio nacional. Y por último, como siempre, toda ley viene acompañada de un régimen sancionador. Pues destacar que en este caso puede llegar hasta 100.000 euros para quien no cumpla con esta obligación.
Bueno, todo esto ya es un montón de cambios. Voy a aprovechar para comentar para todo el mundo, si hay alguien que está tomando notas, no se ha de preocupar mucho porque que sepáis que, bueno, lo habréis visto, lo estamos grabando, vamos a poner a vuestra disposición a posteriori la grabación de este webinar y vamos a poner también a posteriori a vuestra disposición, os lo vamos a enviar, por un lado el documento que estamos utilizando, pero además os vamos a enviar un documento con mucho más detalle. Hoy la limitación de tiempo es un tema muy complejo y muy lleno de detalles. No da como para profundizar en algunas cosas, pero os vamos a generar un documento que sí que va a tener detalles adicionales, os lo vamos a enviar también, ¿de acuerdo? Si alguien, mientras los ponentes van explicando cosas, se le ocurre preguntas que quieran hacer, si miráis abajo, pues tenéis una posibilidad de hacer preguntas, de lanzar preguntas. Nosotros las vamos a ir simplemente dejando para el final y al final las responderemos. Antonio, tenemos además de la ley CREE y CRECE, por si ya no fuera suficiente reto, que es una palabra que va muy unida a nuestro sector, tenemos además la entrada en vigor también pues próxima de la ley antifraude. ¿Qué desafíos plantea la ley antifraude a las empresas de nuestro sector, en general a todas las empresas también? Bueno, pues como ya decías, por si fuese poco la que ya tenemos y la que viene, que he mencionado anteriormente, ahora viene también otra normativa, la ley antifraude, que como antes también hacía un poco un símil, la mayoría de nosotros la conoceremos como la ley que me impide modificar o eliminar facturas, o bien la que me obliga a emitir la tan odiada factura rectificativa o ley Verifacto. Realmente, como dice un poco en esa diapositiva, ¿vale? ¿Qué desafíos tiene para las empresas agrícolas esta ley? Para la agrícola y para cualquier otra, ¿vale? Aquí lo único es que viene a ahondar en mayor legislación, ¿vale? Pues mucho y a la vez ninguno. Mucho y a la vez ninguno porque realmente a quien más afecta de manera directa es a nosotros, como productores y distribuidores de software o los llamados SIF, Sistemas Informáticos de Facturación. Porque, como dice en esa diapositiva, es a nosotros, un poco a los que nos ha hecho la agencia tributaria, nos ha hecho, digamos, partícipe o vehículo para llegar a velar por el cumplimiento de todo lo que se enumera o todo lo que se describe en esa ley. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho con esta ley? ¿Cuál es el punto principal de la misma? Pues el punto central ha sido la elaboración de un reglamento de obligado cumplimiento para los sistemas que soportan los procesos de facturación, que, como decía, nos hace responsables de velar por el cumplimiento de dicha normativa, al incluir una serie de requisitos que tienen que cumplir para poder ser homologados. Por tanto, tenemos la obligación de pasar por un proceso de homologación para que pueda ser utilizado nuestro sistema para soportar procesos, como decía, de facturación. Pero bueno, no nos olvidemos que además de que los sistemas tienen que adaptarnos y permitirnos realizar nuestra labor día a día, pues una de las principales funciones que tienen precisamente es la de que consigamos facturar a nuestros clientes y soportar la carga de desarrollar nuestra actividad, ¿vale? Nos ha involucrado hasta tal punto que o bien se adaptan esos sistemas o bien estamos fuera de mercado. Porque ha prohibido expresamente la producción, comercialización, uso o tenencia de software que promueva la alteración, ocultación de información fiscal o contable, o lo que se conoce también como software de doble uso desde hace algunos años que ya está eso un poco en el aire, ¿vale? Por tanto, el principal desafío de estas empresas, ¿cuál va a ser? De esta y de todas las empresas, buscar un socio tecnológico fiable. Un socio tecnológico que le asegure que va a cumplir con la normativa vigente en los plazos establecidos y que le aporte seguridad, facilidad de uso, evolución constante, estar al día a día adaptado a la normativa vigente actual y futura y que me garantice que voy a cumplir con mis necesidades en el ámbito del desarrollo de mi actividad. Si entramos un poco más en detalle, como os decía José Luis, no tenemos tampoco demasiado tiempo, pero vuelve a la diapositiva anterior, perdón, José Luis.
Si entramos un poquito más en detalle en algunos de los puntos más concretos de dicha de reglamento, en primer lugar, indicar que está prohibido la fabricación, comercialización o uso de sistemas no homologados, ¿vale? Segundo, ¿qué se recoge especialmente en ese reglamento, ¿vale? Pues principalmente la obligación de generar en cada transacción de venta, es decir, en cada emisión de una factura, tenemos la obligación de incluir la generación de un registro de facturación, ¿vale? ¿Qué es ese registro de facturación? ¿Qué contenido tiene? ¿Vale? Pues se trata de una serie de ficheros con una estructura clara, fija y definida que se ha regulado en el reglamento de facturación. Por eso han hecho también, a consecuencia de esta ley, una modificación del apartado del contenido obligatorio que tienen que tener las facturas en ese reglamento de facturación. ¿Vale? Similar, ¿vale? Decía, una estructura de ficheros con un formato fijo y definido, y para aquellos que estáis al sí o que presentáis la facturación al sí o que conocéis el contenido de los libros de registro de factura emitida, ¿vale? Pues deben contener en esos archivos una serie de campos que ya teníamos, como el número, la fecha de emisión, el NIF, la razón social, las bases, las cuotas, descripción de la operación, etcétera. Información toda de carácter fiscal que ya teníamos antes, más unos campos adicionales con los que han tratado de asegurar esos términos que aparecen ahí tan extensos, ¿vale? Asegurar la trazabilidad de los registros, asegurar la integridad, la conservación, la accesibilidad. ¿Cómo hacen eso? Pues porque han hecho obligatorio la inclusión de una huella digital o un código hash que asegure el encadenamiento o continuidad de dichos registros para evitar la eliminación, modificación o incluso la aparición posterior de facturas. Eh, ¿Cómo lo consiguen? Pues porque cada factura, un poco al estilo de lo que ocurre con la moneda electrónica, con los algoritmos que incluyen un registro, en una factura se hace mención expresa a cuál era la factura anterior, por lo cual esa factura tiene que existir previamente a la emisión de la siguiente y no puede aparecer después ni puede desaparecer. ¿Vale? Registro que además va a contener una serie de campos que garantizan que esa factura no es modificada y que la factura anterior también sigue manteniendo su integridad. ¿Vale? Además de esa huella o hash, también han incluido otra información que viene un poco al hilo de lo que os decía al principio sobre la obligación que nos trasladan a nosotros, porque en esos registros de facturación o en esos archivos obligan a introducir el nombre del fabricante, el nombre de la aplicación, ¿vale? El nombre del sistema de informático de facturación, la versión con la que se ha generado y un registro fecha de cada uno. Otro punto clave de que no quiero dejar de explicar sobre los sistemas de informática de facturación es que deben de tener la capacidad, y aquí viene un poco al hilo de la opción de Verifactu, de enviar o de remitir a la agencia tributaria de forma continua y automatizada todos los registros de facturación. Es decir, debe de dar la posibilidad de que esos registros sean enviados de forma automática. Y digo la posibilidad porque es opción de la empresa el optar porque eso sea así o bien por simplemente cumplir con los requisitos de almacenarlo. Si se opta a almacenarlo en las condiciones que determina la ley. Si se opta porque la aplicación de manera automática y desatendida proceda al envío de los registros a la agencia tributaria, eso es lo que se conoce como un sistema Verifactu o sistema de emisión de factura verificable. ¿Por qué de este término? Pues porque en cada caso deberá incluirse en la propia factura también un código QR que permite al destinatario, al cliente, mediante un dispositivo de captura de móvil o cualquier otro dispositivo, leer ese código QR y comprobar en una plataforma pública si el emisor de la factura cumple con la obligación de comunicación de dichos registros o, por el contrario, pues se está incluyendo en un fraude. De ahí también un poco el nombre de la ley antifraude. En caso de optar, si quieres pasar un poco a la siguiente diapositiva, José Luis, en caso de optar por un sistema que no sea Verifactu, este es un ejemplo que os dejo ahí de resumen de la opción de Verifactu, ¿vale? En caso de optar por un sistema que no sea Verifactu o que no se envíen automáticamente, lo que ya nos anuncian, ¿vale?, directamente es que serán las empresas que opten por ese sistema
aquellas a las que la agencia tributaria someta a mayor vigilancia. ¿Por qué? Pues porque las otras, como ocurre con el SI y demás, pues ya las tienen controladas porque tienen la información en línea y totalmente actualizada y en su poder. Dos aspectos más. Este punto un poco extenso. Dos aspectos más. Obliga también o nos obliga también a los productores de software a que nuestras aplicaciones lleven un registro de eventos, de todos los eventos o de ciertos eventos que tienen lugar en el sistema, como son quién accede al sistema, un registro de acceso, ¿vale? Quién realiza ciertas interacciones con el sistema, modificación, alta, incluso modificación o eliminación, en caso de que haya el intento y se produzca o no dicha modificación, pero es obligado el que se registre, ¿vale? Y por último, será obligatorio proveer, en caso de ser requerido por un técnico de la agencia tributaria, de un acceso dentro de esos requisitos. Hay que proveer de un acceso a la agencia tributaria donde pueda consultar dichos registros y ese log de acceso al sistema, ¿vale? Recomiendan que toda esa información esté separada de la información comercial de la factura, pero será obligatorio proveer de un acceso para que puedan consultar dicha información. Con esto se aseguran pues, que tienen posibilidad de acceder a toda la información. Si ahora revisamos un poco la pregunta que podíamos decir de en qué me afecta a mí a día de hoy esta ley, porque no olvidemos que parte de esa ley entró en vigor en octubre de 2022. Solo están pendientes de entrar en vigor el resto de requisitos que os comentaba aquí, ¿vale? Pues como decía, ¿en qué me afecta en mi día a día? Pues en que no se pueden eliminar ni modificar los registros de factura. Como digo, eso ya está vigente a día de hoy. Nosotros en RP Clave ya cumplimos actualmente con toda esa normativa. ¿Y en qué me va a afectar en un futuro? Pues la necesidad de tener un software homologado que me garantice el cumplimiento de todos estos requisitos. Por tanto, olvidémonos de factura en Word, factura en Excel, etcétera, porque todo esto ya no va a ser viable. ¿A quién le afecta? Un poco como decía antes, pues en este caso afecta a todas, pero solo a las facturas de venta, ¿vale? Y a cualquier destinatario, salvo aquellos que estáis acogidos al SI o que tributáis en regímenes forales de País Vasco o Navarra. Las leyes siempre vienen acompañadas de un régimen sancionador y en este caso es importante 50.000 euros para el cliente por cada ejercicio de sanción y 150.000 euros para el fabricante. ¿Vale? Mi compañero Miguel Ángel más adelante veremos algunas de las medidas que se han tomado para facilitar el cumplimiento de esta normativa, cómo minimizar, que no evitar las necesidades de generar facturas rectificativas y dado el caso de tener que hacerlas, pues porque al final el fallo es inevitable, somos humanos, pues lo que hemos tratado de hacer para facilitar su generación. ¿Te parece, Antonio, que hagamos un repaso rápido en 3 o 4 minutos acerca de qué medidas tomar para que todo esto nos podamos adaptar eficazmente? Hablemos un poquito del reto del ropo y de la ley de envases, de normativa ADR, de carta de deporte, que son cosas que todo el mundo aquí conoce, pero hacemos un repaso rápido, si te parece. Vale, sí, perfecto. Bueno, como dice un poco la diapositiva, algunas de esas medidas que tenemos que hacer para adaptarnos ya lo hemos mencionado en estos dos puntos anteriores, pero destacas que es vital que afrontemos todos estos cambios normativos desde un punto de vista positivo. Tenemos que tratar de ver qué puedo aprovechar de todo esto para mejorar. No veamos solo la parte negativa, porque además no vamos a conseguir evitar el tener que acometerlo. Por tanto, visión positiva, punto 1. Por otro lado, busquemos la forma o el sistema para que esto no sea una carga más. Aprovechemos que tenemos que realizar cierta revisión de nuestros procesos del día a día que a veces hacemos sin pensar, para replantearnos si son realmente necesarios y tratar de automatizarlos o incluso eliminarlos. Por último, ya decía antes también, en cuanto a estas medidas, busquemos un técnico, un socio tecnológico fiable que me dé garantías, ¿vale? Y tratemos de adelantarnos al cambio para aprovechar la oportunidad de subirnos al carro de la digitalización. Este término que está un poco tan de moda. En relación a lo que me comentaba sobre normativa reto, bueno, la palabra normativa en este sector cada vez vigente, como hemos dicho muchas veces, pero bueno, destacar de este punto, si quieres, José Luis, pasa al siguiente slide.
De este punto realmente, bueno, sobra que yo recuerde cuáles son las obligaciones de este sector, las conocéis sobradamente, ¿vale? La obligación de inscribirse en el ROPO, verificar especialmente en el proceso de venta que los clientes lo están en cada momento de realizar una transacción, llevar y presentar un registro de transacciones desde hace ya unos cuantos par de años, que sea en la plataforma del reto y que tiene que entregarse en forma y plazo, etcétera, ¿vale? Comentar mejor que todo esto, algunas de las novedades previstas para este año 2025. ¿Vale? Algunos quizás la conoceréis de manos de organizaciones sectoriales como FEDISPROVE, AEBAE y alguna más con las que bueno, nosotros particularmente tenemos firmado acuerdos de colaboración para poder un poco estar al día y participar en ciertos procesos de decisión, ¿vale? Desde hace ya años, y a las que agradecemos públicamente desde aquí un poco su colaboración. ¿Vale? ¿Cuáles son esas novedades? Pues la enumero un poco a continuación. Principalmente son la presentación por fin, la presentación de las devoluciones por CSV o por Web Service o servicios web, un poco como los que estábamos haciendo todo este tipo de trabajo de manera individualizada y online, lo que nos permitía tener un mayor feedback, ya lo demandábamos hace tiempo porque era la única transacción que no podíamos presentar en línea y nuestros clientes no podían, tenían que acceder a la plataforma del reto para meter solo y exclusivamente esas transacciones, pues por fin se han dignado un poco a atender esa demanda, ¿vale? Por otro lado, eliminan los plazos, eliminan la imposibilidad de registrar una transacción pasado el plazo de 30 días natural. Es decir, ahora las podré presentar, una modificación o nuevas transacciones. Eso sí, las voy a poder presentar, pero van a quedar marcadas como que se presentaron fuera de plazo, ¿vale? Pero al menos las voy a poder presentar, ¿vale? Esto generaba también bastante controversia, porque teníamos información en otros sistemas que no estaba publicada en el reto, porque es que no las tiraban directamente para atrás, ¿vale? Otra característica importante que nosotros ya hacíamos y hacemos en RP Clave, porque era opcional y decidimos incluirla, es identificar de manera clara al destinatario real del producto o a la explotación agrícola. Ahora será obligatorio. Añaden también mayor control en la validación de los nombres de las denominaciones comunes e importaciones paralelas, como ya hicieron antiguamente o anteriormente con los nombres, con el nombre comercial de los productos, empezaron paulatinamente a ser un poco más estrictos con la información que se subía, que tenía que ser más fiel y tenía que ser más real, ¿vale? Pues ahora también dan un paso más y lo hacen con las denominaciones comunes y las importaciones paralelas, ¿vale? Aquí destacar, como decía un poco José Luis al principio, que todo el que nos conocéis un poco, pues ya sabéis que nosotros tenemos la posibilidad de consultar todos esos catálogos y que estamos trabajando en que toda esa información sea accesible de la mejor manera para vosotros. Otra nueva obligatoriedad también ahora es que tenemos que incluir tanto el número de envases y su capacidad como el volumen total. Anteriormente era opcional, o presentaba el número de envases y su capacidad o presentaba el volumen total. Ahora habrá que hacer mención a los tres datos, ¿vale? Y por último, para aquellos que tengáis el caso que realicéis tratamientos a empresas del sector ST, pues habrá que informar ahora del uso agrario o no agrario, ¿vale? Que se va a hacer de dicho producto, la localización, bien mediante el SIGPAC en el caso de que sea agrario de la explotación, o bien mediante las coordenadas latitud y longitud en el caso de que sea uso no agrario, la superficie en esta área y el cultivo, ¿vale? Información que antes no tenía que acompañarse. Tan solo hacía mención a cuál era el tratamiento o uso, el uso que se le iba a dar al producto. Ahora hay que indicar ese cultivo. Esto me recuerda a un tema importante con alguno de vosotros que ya lo habíamos comentado, y es que este crecimiento paulatino de la presión que tiene el sector, ¿vale? Nos invita un poco a pensar en que tenemos que tratar la información de manera precisa y concreta, pues y ordenada, pues para poder hacer uso y presentación de la misma cuando nos requiera, ¿vale? Nosotros estamos tratando de añadir toda la información de manera estructurada al sistema para que nos sea más fácil incluir toda esta información. Recientemente se ha añadido la opción de cultivo. Y por otro lado, también, como os decía, pues estamos trabajando especialmente desde hace octubre aproximadamente, que el Ministerio por fin
incorporó la posibilidad de consultar de manera estructurada los datos sobre uso, dosis, cultivos, etcétera, pues es mejorar la posibilidad de acceso a esa información que muchos no habéis demandado. Plazo de entrada en vigor de estos cambios, poco por rematar el tema. Está previsto que a partir del segundo trimestre se pueda empezar en modo prueba, por decirlo de alguna manera, para que llegado final de año 2025 sea definitivo su implantación. ¿Vale? Sobre la ley de envases y sistemas de scrap, ¿vale? Sobre esto decir que, bueno, algunos ya habréis recibido información de los envíos que vamos haciendo con una guía, ¿vale? Sobre toda esta normativa y demás y sus implicaciones. Incluso algunos hasta seréis punto de recogida SIFITO, ¿vale? Comentar brevemente, no quiero excederme demasiado en el tiempo, que aún a día de hoy nos encontramos con empresas que no saben de esta obligación, ¿vale? Nos ha pasado muchas veces que la empresa nos dice a un compañero de soporte, en una conversación, etcétera, nos dice, oye, es que mi cliente me está empezando a reclamar que le haga costar el margen, el importe de contribución a SIFITO. Y yo, por cierto, lo estoy viendo hace algún tiempo en las facturas que me llegan mis proveedores, pero no lo sabía. Y lo que es peor, algunos de los clientes que nos hemos encontrado no saben que tienen la obligación o no saben que ellos mismos tienen el carácter de productor de productos. ¿Vale? Si alguno de vosotros hacéis importaciones o reenvasáis productos que compráis a granel, siento deciros que debéis de inscribiros en el registro de productores de productos. Nos ha pasado, como decía, alguna vez, no seréis ni los primeros ni los últimos, que gente que hace ese tipo de procesos no sabía que tenía que cumplir con esa normativa, registrarse, estar al día, generar el informe anual de envases y una serie de información o de normativa que tienen que cumplir. Mi recomendación, informaros bien, ¿vale? Y para eso también, entre otras cosas, pues estamos nosotros aquí si lo necesitáis, ¿vale? Sobre normativa de R y carta de porte, bueno, simplemente mencionar que, como sabéis, cada 2 años, en 2021, 2023, 2025, pues sale una actualización de esta normativa. En este último cambio entró en vigor en 2025. Se han incluido nuevos números de ONU, especialmente para el tratamiento de baterías, coches eléctricos y algunos otros objetos. Ha modificado, eso sí es importante, la denominación que tenía el documento de transporte que antiguamente o que todavía se llama carta de porte para pasar a denominarlo documento de transporte, cambio que nosotros estamos también ya aplicando en nuestro sistema, y algunos cambios en categorías, pictogramas, clasificación de menor importancia. Sobre esto solo decir, los que ya nos conocéis y los que no, pues que lo sepáis, que nosotros incorporamos de todas las actualizaciones que hay sobre los números de ONU y sus características, y que está disponible para simplemente poder seleccionarlo y poder asociárselo al producto en función a lo que marque su ficha de seguridad o la ficha de seguridad del fabricante. Estamos trabajando también en colaboración con algunos de los grandes fabricantes de este sector, algunos de ellos presentes creo que hoy en esta reunión en la figura de algunas personas, pues para que tratar de confeccionar un catálogo de consulta donde podamos añadir toda la información, ya no solo comercial, identificación y demás, sino también toda esta información sobre el número de registro y ADR, fichas de seguridad, etcétera. Catálogo que pondremos desde luego a disposición de todos nosotros. Y por último... perdón, Antonio, que te interrumpo. Sí, te decía que al final te preguntaré un poquito por reflexiones finales, ¿de acuerdo? Vale. Y un poquito de consejos. Termina, por favor, con el tema de la carta de deportes, que te he interrumpido. No, ya está, era un poco, hasta ahí quería llegar, ¿vale? Simplemente pues que todo eso lo vamos a tratar como siempre, ya sabéis, o podemos decir que estamos un poco al día en todo este tema del sector y vamos haciendo actualizaciones progresivas, ¿vale? No sé si lo he comentado, el ADR siempre entra en vigor a 1 de año, pero dan un plazo de límite de aplicación o de entrada en vigor efectiva de unos 6 primeros meses, con lo cual todos estos cambios tenemos todavía tiempo para hacerlo. No son demasiados porque, como decía, no afecta demasiado, entre comillas, no afecta demasiado al sector. Muy bien, muchas gracias, Miguel Ángel. ¿Tienes
tienes Sí. los trastos de pasar tú si nos compartes Preparado, pantalla, preparado. ¿eh? Ujú. Y entonces vamos a ver en la práctica un poquito como una plataforma, como un RP, una plataforma de software que gestione todo esto, pues tiene algunas especificidades de especialidades del sector y nos puede mostrar todo esto. Y mientras vas compartiendo tu pantalla, eh, ya digo que tenemos algunas preguntas ya en estos momentos por ahí pendientes eh, y vamos a responderlas al final, nos quedaremos unos minutos después y las responderemos, ¿de acuerdo? Como decía, todo esto que hemos contado, que tiene un montón más de detalles adicionales, os lo vamos a hacer llegar con un correo cuando terminemos el webinar. Miguel Ángel, todo tuyo. Muy bien, pues gracias José Luis, gracias a todos. Voy a intentar condensar en escasamente 20-25 minutos, que el tiempo tenemos marcado, las funciones más importantes de nuestro ERP orientado a vuestra actividad, a vuestro sector. ¿Vale? Voy a ir un poquito más rápido de lo que suelo tardar cuando hacemos demostraciones completas de productos de cara a una posible implementación. Pues estoy enseñando la ficha de un artículo. Voy a lo jugoso. Aparte de que podéis poner la imagen del artículo, que siempre es bienvenido, queda bastante bien, es bastante representativo el artículo. El tipo de artículo va a determinar cómo se va a comportar este artículo cuando compremos o vendemos este producto o hacemos un traspaso entre diferentes almacenes, en caso que tuviésemos más de un almacén en nuestras sucursales. Importante ser de tipo fitosanitario, fertilizante y biocida, normal, incluso si es un tipo de servicio, si tiene tratamiento del lote o no. En caso de que sea un artículo fitosanitario, tenemos la posibilidad de informar o rellenar datos concretos de esa tipología de artículo. Tenemos la posibilidad de indicar si nuestro artículo, no es el caso, ¿vale? Este es juvenil, obviamente no lo es. Tenemos la posibilidad de indicar si nuestro artículo es un precursor explosivo. Tenemos el catálogo completo de todos los números CAS. Bastaría con simplemente informar cuál es su número, la concentración y el uso previsto, ¿vale? Para que cuando este artículo lo incluyamos en una operación de venta, el sistema nos va a solicitar toda la información necesaria para completar esa transacción de venta de un producto precursor explosivo y dejar toda esa transacción, toda esa información correctamente completada y rellenada por si no llega la autoridad competente, la Guardia Civil, y nos pide ese registro de todas las transacciones de productos precursores explosivos que haya usted podido gestionar desde su almacén, ¿vale? Exactamente igual en el caso de si el artículo fuese considerado precursor de drogas. También en este caso tenemos todo el catálogo completo de productos incluido, de todos los números CAS. Lo mismo en el caso de artículos autorizados para producción ecológica. Vamos a la parte jugosa de los artículos fitosanitarios. Tenemos incorporado todo el registro completo de productos fitosanitarios, todo el catálogo completo. A ver si puedo echar esta ventanita aquí por abajo, que no nos estorbe. Bastaría con que aquí buscásemos por nombre. Este catálogo ya saben ustedes que lo autoriza el Ministerio todos los viernes. Nosotros todos los viernes incorporamos todos los cambios que el Ministerio publica. Tenemos toda la información completa, no solamente de los registros oficiales, sino también de las denominaciones comunes, importaciones paralelas. Tienen acceso a la ficha del Ministerio para cualquier consulta, la ficha de registro. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es seleccionar el registro oficial o el registro fitosanitario que corresponde a nuestro artículo para tener rellenada toda la información en nuestro producto, absolutamente toda. Incluso el nombre comercial y la empresa concesionaria, que es un dato que a Reto se tiene que formar tal cual para evitar rechazo de la presentación de transacción. Y dos datos muy importantes, esta fecha de caducidad y fecha límite de venta, que a partir de este momento, a partir de que ustedes a su artículo le asocien el registro fitosanitario correspondiente, ya nos encargamos nosotros de mantener siempre actualizadas estas dos fechas tan importantes. Es más, si llegado el caso, el Ministerio actualiza la fecha límite de venta de un producto y nosotros tenemos stock de ese producto en nuestro almacén, el sistema nos alerta de esa situación para que rápidamente empecemos a dar salida a ese producto y no esperarnos a encontrarnos con mercancía en nuestro almacén que no podemos vender porque ha cedido su fecha límite o que ha caducado el registro. ¿Vale? Perfecto. También tenemos aquí el acceso a la ficha del Ministerio, se aplican los SIFITOS. Vamos a la segunda parte del artículo muy importante, ya hemos visto el registro fitosanitario.
En lo referente al embalaje y transporte, porque tenemos la posibilidad de subir las fichas de seguridad de nuestros artículos, las tenemos aquí disponibles para consultarlas. Ahí la tienen. Y si nuestro artículo está sujeto a ADR, simplemente tendríamos que señalarlo e indicar el número 1 de ese artículo. Ya ha comentado el compañero que en julio de este año, este mismo año 25, tocaba revisión de los números 1. Tenemos el catálogo completo. Lo único que tenemos que hacer en nuestro artículo es indicarle el número 1 que corresponde a cada uno de ellos, según las fichas de seguridad de cada fabricante. Y con esto ya tendríamos el artículo correctamente configurado para poder trabajarlo a nivel de carta de porte en el caso de venta y a nivel de transacciones de reto, tanto en el caso de ventas, compras y traspaso entre almacenes. Es decir, cualquier movimiento en el que se utilice o se muevan productos que sean de tipo, de tipología fitosanitaria. Si nos vamos a la parte de sujetos artículos, lo referente muy particularmente a lo que hemos estado viendo hoy de normativa, lo primero, comentarles que tenemos conexión con la agencia tributaria para confirmar si los datos fiscales de los sujetos son correctos. En este caso, simplemente con tener el CIF de esta empresa de prueba que tenemos aquí, conectamos directamente con la agencia tributaria y nos aseguramos ese CIF a quién corresponde y si realmente es o no correcto los datos fiscales que hemos introducido, ¿vale? Si además este sujeto cliente le indicamos que sí está inscrito en el ROPO, de esa misma manera, a ver si es que no puedo conectar el ROPO ahora que conectamos con el Ministerio y preguntamos qué información tiene respecto a este NIF en su archivo. Y efectivamente, este NIF corresponde a este operador ROPO con este número y que caduca esa inscripción en esa fecha. Esta comprobación que acabamos de hacer directamente en la ficha de este cliente sujeto, la hacemos también siempre que se haga una operación de compra-venta. Cada vez que ustedes vayan a registrar una entrada de productos fitosanitarios o una venta de productos fitosanitarios, volvemos a comprobar los datos del operador ROPO que está participando en esa operación para asegurarnos que la transacción reto que se va a generar automáticamente está correctamente generada y que la persona que está retirando productos está autorizada para realizar esa retirada de mercancía, ¿vale? Con el artículo completamente configurado e identificado como fitosanitario, con su número de registro informado y su número ONU correctamente también completado, y con el sujeto cliente también correctamente configurado, en el momento que hagamos una operación de venta sobre ese cliente que hemos utilizado este cliente tiene varias fincas, puedo seleccionar una finca, me avisa si tengo documentos pendientes de servir y en cuanto yo seleccione ese artículo, a ver si no lo he puesto bien, sí, perfecto. El número de unidades, me gustaría enseñarles que simplemente por el hecho de seleccionar artículos, aquí en la parte derecha tenemos un panel con información sobre ese artículo. Podemos saltar a ver la ficha del producto directamente sin problema, ¿vale? No sé si se han dado cuenta, pero somos un entorno multiplataforma, multiventana, podemos tener todas las ventanas que deseemos abiertas al mismo tiempo y puedo moverme por todas ellas fácilmente con solamente ir pinchando la ventana que me interesa, ¿no? De este artículo que hemos seleccionado para vender, tenemos la información del stock disponible, podemos consultar el stock de todos los almacenes de mi empresa por sucursales. No tengo que el producto, lo tengo en otra sucursal, puedo usar un pedido interno para que lo manden hacia aquí. Tengo información de la última venta de este artículo a este señor, ahí la tenemos, también con acceso directo al documento. Y también puedo consultar fácilmente el historial completo de ventas de ese producto a esa empresa, a ese cliente, ¿vale? Todo completo. También navegable, puedo ir a consultar esos documentos sin ningún problema. Información de la última compra y también un histórico completo de compras, ¿vale? Bueno, por terminar el ejemplo de la venta, en cuanto guarde, bueno, obviamente ese lote obligatorio. Y guardamos el documento. Perfecto. Me pregunta si deseo firmar para o no. Podría firmarlo si tengo una tableta digital de hora de firma. Simplemente firma el usuario, el cliente. Una vez generado el albarán de venta,
y dado que tengo en este documento artículos que están sujetos a DR, me solicita información necesaria para confeccionar parte del documento de transporte, o anteriormente como se llamaba carta de porte. Simplemente tengo que indicarle si el transporte lo estamos haciendo nuestra empresa por sus propios medios, una agencia de transporte, o el cliente el que se hace responsable del mismo. Vamos, en este caso indicar que es cliente, con su nombre de conductor, su vehículo, etcétera. Y una vez ya generado el Albarán y la carta de aporte, vamos a ver cómo saldría impreso. Vale, pues no voy a poder imprimir aquí. Bueno, pues no voy a poder mostrarle la impresión en este entorno de prueba. Bueno, pues me quedo con la gana de enseñar la impresión en el entorno de prueba. Bueno, sin problema. Nadie se ha dado cuenta, ni no hemos fijado, pero de forma automática se ha generado la transacción reto lista para ser presentada. Son ustedes que tienen 30 días para ser presentarla. La transacción está generada y lista para ser presentada. En el caso de que hubiese habido algún problema en esta transacción reto, la generación, vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que este NIF del operador ROPO no es correcto. Vamos a poner el mío, que obviamente yo no estoy dado de alta. Si se acaban de dar cuenta, hemos lanzado la comprobación contra el Ministerio y dice que este NIF no corresponde a ningún operador autorizado. Fíjese cómo la pestañita de transacción ha cambiado a color, indicando que hay un problema. Si yo intentase guardar este documento de venta con esa incidencia, el sistema me está avisando de que existe la incidencia. Por favor, no continúe porque esta transacción reto no está completa, no está correcta para poder presentar a la plataforma reto en el momento que nosotros deseamos. Aún así voy a insistir, voy a guardar para no me importa, voy a guardarlo porque quiero enseñarles que llegado el caso, cuando yo vaya a presentar esta transacción a reto, el sistema me va a seguir alertando de que ese error existe, de que hay una incidencia y que puedo subsanarla justo al momento de realizar la subida a la presentación, ¿vale? Para ello me voy a la parte de suministro agrícola, a la presentación reto, y le voy a pedir que me enseñe las transacciones generadas en el día de hoy. Ahí tiene que estar el documento que yo acabo de hacer. Algún compañero también, a la vez que estamos nosotros haciendo esta demostración, ha realizado alguna prueba. Esta es la venta que acabo de completar ahora mismo. Ven ustedes aquí la alerta de que hay una incidencia. Esta transacción no podría presentar la reto en la situación en la que está, pero tengo la posibilidad directamente de aquí de acudir al Albarán, al documento, corregir la situación, en vez de poner mi DNI, que yo no estoy autorizado, no soy un operador registrado. De la lista de autorizados que tenga esta empresa, seleccionar uno. Hemos vuelto a comprobar con el Ministerio, perfecto. Hemos vuelto a comprobar con el Ministerio. Ya no hay error a la transacción, ha desaparecido esa alerta. Puedo guardar y al regresar a la ventana de presentaciones, esta transacción ya no tiene esa prohibición, esa alerta de que no podía, de que me impedía marcarla para la presentación y en cualquier momento marco y presento. A diferencia de otros software, de otras aplicaciones, en nuestro caso la presentación no se hace mediante ficheros, sino con conexión directa con los servicios web del Ministerio y hacemos las presentaciones en tiempo real. Eso significa que yo presento la transacción y en tiempo real sé si el Ministerio me la ha aceptado o no me la ha aceptado. No tengo que esperar a que me habiliten el fichero y unas horas después o días después, sobre todo al principio cuando el reto empezó a funcionar, se tardaban 2 o 3 días en recibir la confirmación si el fichero era válido. Y si no era válido todas las transacciones hacia atrás, es un sistema muy difícil de trabajar. Así que nosotros optamos por la solución más completa, es la presentación directa. Si yo presento 10 transacciones a la plataforma de reto y una de ellas me viene rechazada, las otras 9 están aceptadas. Solamente tengo que preocupar de subsanar la incidencia de esa única transacción que me ha rechazado y volver a presentarla, ¿vale? Así que tenemos facilidad para evitar esas operaciones de volver a repetir esas transacciones, ese envío de transacciones, solamente porque nos han rechazado una, ¿vale? Esto, insisto, es el tiempo real. El compañero ya ha adelantado los cambios que se van a producir en el reto en el año en curso. Así que, para la tranquilidad de todos los usuarios de la plataforma, esos cambios se incorporan directamente y lo único que tienen que hacer ustedes es simplemente pues, aprovecharse de ellos y utilizarlos, ¿vale? Bueno, ya hemos visto de forma muy rápida, muy rápida, cómo configurando correctamente el artículo respecto a su tipo de artículo, indicando claramente el número de registro fitosanitario y en la parte de embalaje de transporte el número 1,
Y por la parte de los sujetos clientes, aquellos que están inscritos ROPO, como las operaciones de venta, hablando o haciendo hincapié a la parte que afecta a lo del reto, cómo esas transacciones se completan automáticamente sin que el usuario intervenga y cómo se presentan directamente con la facilidad de ir marcando qué transacciones queremos presentar y presentarlas directamente, ¿vale? Antes de que se me olvide, a raíz de lo que ha estado comentando el compañero, de esos cambios que entran en vigor respecto a la parte del reto, etcétera, comentarles que nosotros somos un sistema totalmente cloud, es decir, somos un programa nube, por lo tanto, todo el tema de actualizaciones por mejora del sistema, cambios normativos, sugerencias a los clientes, son cambios que se incorporan de forma transparente sin que tengamos que ir actualizándoles a todos ustedes individualmente en sus instalaciones. Basta con que nosotros publiquemos en nuestra granja servidora, en nuestro data center, esos cambios para que todos ustedes y esas actualizaciones hacemos madrugadas, obviamente, o fines de semana, para que ustedes por la mañana, cuando entran a trabajar, simplemente accedan a la plataforma y tengan todos esos cambios, ¿vale? O sea, son cambios totalmente transparentes para todo el mundo, ¿vale? Vamos a continuar con ese albarán que había redactado ahora mismo, que había completado, porque me gustaría, ya que hemos estado hablando de todo el tema de ley antifraude, de ley Crea y Crece, me gustaría comentarles cómo esos albaranes que generamos y que finalmente tenemos que facturar, somos capaces de aprovecharnos de una figura que, ahora ya sí he podido imprimir. Vale, perfecto. Este sería el ejemplo que antes les quise mostrar del albarán que hemos generado con toda la información, incluyendo el registro productor de productos, tanto el lote, información, número de registro, sobre el número 1, en la parte inferior todo el tema de la carta de porte y también la inclusión de un pequeño código QR que les da acceso a las fichas de seguridad de los productos, ¿vale? Para que puedan ustedes con su dispositivo móvil escanear ese código QR y tener acceso a la ficha de seguridad del producto, ¿vale? Pues al final todas estas ventas hay que facturarlas. Ya ha comentado el compañero esa imposición o esa imposibilidad de modificar y eliminar facturas, y para ayudar en el día a día incluimos la figura un documento entre el albarán de venta y la factura de venta que nosotros hemos llamado borrador. Ese borrador, al no ser una factura como tal, una factura emitida como tal, permitimos la modificación y la eliminación. Les voy a enseñar un pequeño ejemplo con este albarán que hemos hecho ahora mismo, ¿vale? Simplemente le voy a dar a facturar, pero le voy a indicar que quiero que se guarde como borrador. A todos los efectos, este albarán ya se considera facturado, perfecto, es un albarán que no se puede volver a facturar, pero la factura, el documento que se ha generado, no es una factura emitida. El documento que se ha generado es un borrador de factura y como tal puedo modificarlo sin ningún problema. Puedo modificarlo, incluso eliminarlo. La eliminación de una factura borrador implica la liberación de los albaranes. Este albarán, esta factura borrador, que claramente sea así como borrador, permite la modificación. Yo podría rectificar el precio sin problema. Puedo enviar esta factura borrador a mis clientes, bien por correo o bien por cualquier otro medio. La impresión o la presentación de este documento obviamente señala que es un borrador, no es una factura emitida. No existen los libros registros, ¿vale? Si miramos los libros registros, vemos esta factura borrador. No existen los libros registros, no ha generado contabilización ninguna, no ha generado previsión de cobro y ni siquiera tiene factura. Y esto va a ser así hasta que esta factura la demos por buena y la emitamos. Ese es el momento en que emitimos la factura, cuando esta factura ya sí toma número, sí ha generado registros de IVA, aparece ya anotada en los libros de registro, en este caso de factura emitida, factura expedida, tiene generada la transacción o el mensaje para el acta del sí, para el registro del sí de esta factura, en el caso de que la empresa esté sujeta al sí, ya está lista la transacción, ese mensaje para registrar la factura en la plataforma del sí, ha generado previsión de cobro, ¿correcto?, en base a las características de pago que tenga informado el sujeto cliente, y también ha generado esa contabilización de forma automática para que el circuito completo de venta se finalice exitosamente, ¿vale? Esa necesidad o esa imposición, mejor dicho, no poder modificar y eliminar facturas, nos obliga a actuar con factura rectificativa a la hora de corregir situaciones, errores de precio de cualquier tema, ¿vale? En este caso, para ayudar al usuario que sea más fácil esa operación,
todas las facturas tienen la posibilidad de ser rectificadas automáticamente con solamente pulsar en este botón. Lo que estamos haciendo es creando exactamente un duplicado de nuestra factura con todo con signo contrario para contrarrestar esa factura inicial que nosotros hemos emitido por equivocación, un precio incorrecto. Bastaría con simplemente informar el motivo de rectificación, guardar y ya hemos creado el documento que contrarresta esa primera factura que emitimos con algún precio incorrecto, cualquier dato que nos ha obligado a generar esta factura rectificativa. Y para más ayuda aún, cualquier factura se puede duplicar íntegra, a falta solamente de que el usuario rectifique el precio o el motivo por el cual ha tenido que emitir esa primera rectificación, para ya guardarla o bien como borrador o bien como factura emitida, como sustitución de esa primera factura que tuvo que rectificar, con el objetivo de que sea más fácil para aquellos que por desgracia van a tener que rectificar alguna factura por algún motivo, que sea más fácil completar con esa obligación. ¿Vale? Perfecto. Insisto, la factura borrador fue aceptada por la agencia tributaria cuando abrimos consulta porque para ellos una factura que no aparece en los libros de registro no es factura. Así que colocamos ese documento en medio entre el barán y la factura emitida, que es la factura borrador, que la verdad es que los usuarios que la están utilizando nos agradecieron mucho la inclusión de esa figura que les facilitaba, porque a todo el mundo nos da miedo el rectificar muchas facturas. ¿Vale? Por seguir un poco con la presentación, comentarles que tenemos múltiples paneles informativos, muchos KPI dentro de cada unidad de negocio que nos da información actualizada de la situación de la empresa. Si, por ejemplo, entramos en la unidad de negocio de compra, ya directamente nos está presentando este panel que nos avisa de pedidos que tengo pendiente recibir. Por favor, no hagan caso a los datos que están viendo. Esto es una base de datos de ejemplo en la que entran muchos usuarios a jugar. Entonces, obviamente no tenemos 1 millón y pico de euros pendientes de recibir facturas y, por supuesto, no debemos 400.000 euros. ¿Vale? Perfecto. Pero no se asusten, son datos de ejemplo. Este panel de la parte de compra nos está avisando que tenemos transacciones retos por presentar, obviamente, incluso a muchas que tienen el plazo excedido y algunas cuyo plazo está cercano. También avisa de factura pendiente a presentar así. Si entramos en la parte de ventas, también tenemos un panel informativo tanto de transacciones, retos, como de notificaciones así, presupuestos sin aprobar, albaranes pendientes de facturar, facturas borrador que están pendientes de ser emitidas, facturas pendientes de cobro. Bueno, esta empresa de ejemplo vemos que tiene un pequeño problema, no cobra con la agilidad que fuese deseada. Tenemos también un panel informativo nada más iniciar sesión con un resumen sobre nuestro ranking de compra y venta, información sobre los diferentes documentos que existen. Si acudimos a la parte de tesorería, también nos presenta un panel informativo de los saldos de todas nuestras entidades, de todos nuestros bancos, que tenemos en gestión de cobro o pendiente de cobro en los diferentes estados de pago, una pequeña previsión de tesorería de gestión de compra y pago. Si entrásemos a la parte fiscal, también tenemos un panel informativo con el resumen del IVA por el trimestre actual, ¿vale? El primer trimestre de este año. Bueno, está el primer trimestre de este año. Perfecto. Información sobre la parte del SI. Bueno, todo esto en tiempo real. Son cálculos que se lanzan en el momento que se cargan estos cuadros. Si entrásemos también a la parte de suministro agrícola, información rápidamente sobre artículos dentro de nuestro catálogo de productos de nuestra base de datos que tienen, voy a hacer un poquito más grande la fuente para que lo vean mejor, tiene el registro caducado y tiene existencia, o artículos fitosanitarios de nuestro producto que tiene existencia y que se acerca a la fecha límite de venta y la posibilidad de acceder para ver esa relación de productos, ¿vale? Todos estos artículos tienen el producto, el registro próximo a caducar, las transacciones retoques ya pendientes, una relación de operadores ROPO dentro de los sujetos de nuestra base de datos cuyo registro está próximo a caducar y puedo acceder para verlo. A la señorita Laura Duarte le queda poco para que le caduque el registro, ¿vale? Y por terminar un poco la presentación, tenemos integración con... ¿dónde estamos en integraciones? Que no te veo. Aquí está. Tenemos integraciones con dos de los principales fabricantes de productos del sector. Tenemos la comunicación directa de todo el tema de la comunicación de venta para la casa Bayer,
por el tema del proyecto Janus. Aquí la empresa simplemente lo configura, lo activa y lo programa en el envío, y esto diariamente o con la periodicidad marcada en la configuración se genera ese fichero de venta y se notifica automáticamente, se envía a los servidores directamente de esta compañía. ¿Vale? Lo mismo con el sistema de comunicación de stock de BASF. ¿Vale? Así que para estas dos casas comerciales y para toda aquella que no necesita o que nos solicita que realicemos implementaciones para compartir o trasladar información de las plataformas de sus distribuidores a la casa madre, por así decirlo, la hacemos con todo el gusto del mundo, porque al final esto ayuda a que funcionen muchísimo mejor esos almacenes de suministro, que tengan más fácil la gestión de su diario. También comentar que tenemos gestión documental integrada en toda la parte de la aplicación. Ese ejemplo que hemos visto respecto al artículo juvenil que había enseñado anteriormente. En absolutamente todas las ventanas de la aplicación tenemos disponible la gestión documental. En todas. Ya es tan fácil como simplemente solicitar si queremos escanear o seleccionar un fichero para subirlo y lo tenemos disponible. Aquí hablamos de la facilidad a la hora de registrar planes de compra y poder adjuntar ese documento físico que suele acompañar a nuestra mercancía directamente a la gestión documental. Cualquier problema, cualquier duda que tenga sobre esa compra que he registrado, no hace falta que me vaya a mi archivo físico, directamente del propio documento puedo abrir ese PDF y abrirlo. Toda la documentación subida a la gestión documental se puede enviar por correo electrónico directamente de la aplicación sin tener que buscar en nuestras carpetas locales ni nada. Buscando siempre una integración total de todo el proceso de negocio, desde que se recibe la mercancía hasta que sale la mercancía, con todo lo que queda por medio, que es la gestión del cliente, toda la gestión de pago, etc. Tenemos también una interfaz para consumir o conectarse a la plataforma para teléfonos móviles que funciona tanto Android para iPhone. Se la voy a enseñar aquí, aunque se vea un poco extraña, ¿vale? Imagínenselo ustedes en formato alargado, como una pantalla móvil, para que sea más sencillo verlo. Esto sería una cosa así, lo que ven ustedes en su teléfono. La aplicación es gratuita, está incluida con la aplicación, con nuestro ERP. De aquí ustedes pueden consultar cualquier artículo. Yo estoy utilizando el ratón, pero imagínense ustedes que estoy utilizando el dedo, ya que estoy en un dispositivo móvil, ¿vale? Y yo busco mi producto Juvinal, que hemos utilizado en la prueba, Juvinal. Aquí lo tengo, selecciono el artículo. ¿Y qué posibilidades tengo dentro del artículo? Pues mira, desde poder consultar la descripción completa, puedo ver la clasificación completa del producto, información de registro fitosanitario, su número de registro, el PDF con la ficha de seguridad del producto, aquí la tengo descargada, en el dispositivo móvil se abriría obviamente. Tengo la posibilidad de ver todas las tarifas vigentes, información sobre costes, sí tengo permiso para ver costes, posibilidad de consultar todo el stock de cualquier almacén o del general de la empresa, de este artículo. También tengo la posibilidad de consultar todo mi fichero de clientes. Tengo la posibilidad de realizar inventario de almacén con el dispositivo móvil, simplemente yendo con la cámara a mi dispositivo móvil a pie de estantería y capturando los diferentes códigos de barra de los productos, identificando de forma inequívoca los productos, los artículos y haciendo recuentos en tiempo real. Y también tengo la posibilidad, que esto es muy habitual, de que se puedan realizar pedidos directamente a pie de cliente, por así decirlo, ¿no? Simplemente aquí seleccionaríamos cliente, seleccionaríamos la finca y qué producto le quiero usar. El pedido se incorpora directamente al sistema porque realmente lo que estamos haciendo es accediendo al sistema, pero desde un dispositivo móvil, ¿vale? Ya insisto, sea Android o sea iPhone, no tenemos limitación respecto a la tecnología, ¿vale? Y perdonadme por esta vorágine de información que os he soltado rápidamente, pero todo esto que os he explicado así a esta velocidad máxima normalmente nos lleva un par de horas de forma más pausada y más detallada, pero el tiempo es limitado. Es muy importante que no salgamos del tiempo previsto, que a todo el tiempo nos cuesta mucho dinero. Así que espero haberos arrojado un poco de luz y no haberos avasallado mucho con esta vorágine de información que
Te lo agradezco. resultado, ¿vale? Dejo en pantalla un correo de contacto. Ahí toda la documentación, como decíamos, la vais a recibir. Y las personas que queráis, por supuesto, sin ningún tipo de compromiso, que queráis tener una demostración pues más detallada y incluso personalizada, pues simplemente nos escribís a este correo y hacemos una demostración pues mucho más en detalle, aparte de que vais a disponer también del vídeo. Preguntas, tenemos varias preguntas, yo las he ido viendo, lo que pasa es que algunas de las, Manuel hacía preguntas, por ejemplo, pues si tenemos la versión para iPhone de esta app, ya las has respondido. Sí, ¿Qué sí. pasa con los envíos reto que no son aceptados? También lo has respondido, etcétera. Tenemos un par de preguntas de Gabriela que no las hemos respondido. Una es si las empresas, la aplicación de esta ley o la afectación de esta ley, hay un mínimo de personas. De pasada Antonio lo ha comentado, pero lo remarco. No, desde un autónomo, una persona, esta ley está afectando. Es decir, esto no es una legislación ni crece ni antifraude, es una legislación ni para empresas pequeñas, ni medianas, ni grandes, y se deja nada fuera. Como Antonio ha dicho, solamente las personas físicas. Es decir, nosotros cuando vamos a comprar el pan somos los únicos que estamos exentos. Cualquier actividad económica empresarial, desde una persona como empleado, desde un autónomo, da igual la forma fiscal que se tenga, esto afecta. Y pregunta también Gabriela si este año hemos entrado con la scrap a EBAE en abonos. Al momento de realizar las facturas, ¿se tiene que poner lo de la declaración estimada? Esta pregunta, Antonio, no sé si es más para ti o es más para Miguel Ángel. Bueno, voy a tratar de aclararla si no lo podemos ver. Entiendo que se refiere a que este año ha empezado Sí. a distribuir o su registro, digamos, en el registro de productores de productos. Quiero recordar que el primer año sí que hay que presentar una declaración, como ya dice, estimada, y será a final de año cuando eso se tenga que revisar de cara o con previsión, digamos, al año anterior de cuál es la confirmación de el número de envases puestos en el mercado. ¿Vale? No obstante, previo a eso, lo que hay que hacer es una declaración de todo el catálogo de productos que vende o distribuye, ¿vale? Con sus características, su composición, el destino, si son para uso profesional, si no, etcétera, etcétera, etcétera. Uh-huh. Si hay alguna duda más, la podemos resolver La verdad es más que yo tranquilamente. las he ido, sí, había cuatro o cinco más, pero las he ido un poco tachando. Manuel había puesto dos, pero están respondidas. Yo creo que vamos a cerrar porque estamos fuera de tiempo. Sí. Pero como veo que la mayor parte de las personas pues seguimos aquí, eso significa que el tema tiene suficiente interés como para que demos unos minutos más. Simplemente, Antonio, aparte, repito, nos escribís a este correo, contacto@erpclave.es, y nos ponemos en contacto y os hacemos una demo personalizada y aclaramos dudas personalizadas, que a veces poner dudas aquí en público, pues hay personas que les gusta menos. Nos escribís y lo hacemos en persona. Antonio, si quieres un minutito, nos haces una reflexión final, un poco de cierre, porque ha sido toda una tormenta de un montón de información y a lo mejor es una buena idea cerrarlo con un pequeño lacito. Pues sí, bueno, al final, a modo de reflexión, pues yo diría, y muchas cosas de estas han ido saliendo, que afrontar todos estos retos y muchos más que están por venir seguramente exige preparación, exige estar preparado. Pero también exige, como hablábamos antes, una visión positiva. Entonces, no se trata solo de cumplir un expediente, sino que yo trataría de recomendar que aprovechemos la ocasión que nos viene un poco de manera obligada o impuesta para automatizar tareas repetitivas, reducir costes, errores administrativos y mejorar, en definitiva, la relación con nuestros clientes, proveedores y con un compañero de viaje como es la administración en todos los sectores. Si trasladamos a cifras un poco
todos estos indicadores o las posibles mejoras que tendríamos, como os presentamos en la siguiente diapositiva, pues se estima que podemos reducir o que se produciera una reducción en los plazos de pago, que a todos nos viene bien, aproximadamente del 30%, que se produciera una mejora importante en el control de nuestra fiscalidad, evitando sanciones, tiempo de elaboración de los modelos 303, 347, 390, aproximación del 40% en mejora de organización. Un dato que puede parecer insignificante, como es el ahorro en papel, pero que realmente no es solo eso. Mi compañero Miguel también hablaba antes un poco de la gestión documental y de las posibilidades que te da. Es decir, no es solo que dejemos de imprimir cierto papel necesario, sino también un ahorro en espacio en el archivo, tiempo efectivo de trabajo del personal que tiene que realizar unas tareas que se pueden omitir. No necesito imprimir una copia de mi factura, simplemente la del cliente, en el caso de que sea además, como estamos viendo, un cliente final. Si con todo esto que viene es una empresa, pues ya veremos que no. Y en definitiva, veamos a la administración como un aliado en todo este proceso de transformación digital de nuestra empresa, puesto que nos ha impulsado de forma directa a acometer este reto. Como resumimos con ese lema, pues creo que simplificar y automatizar tiene como resultado, en la mayoría de las ocasiones, una mejora en nuestros procesos. Por tanto, pasemos del miedo a la acción, vayamos hacia una gestión más eficiente, segura y digital, y dediquemos el tiempo a lo que realmente importa, a la actividad de nuestra empresa, al crecimiento y la relación con nuestros clientes. Que toda esta carga normativa no se convierta, o se convierta, mejor dicho, en una palanca de evolución y no en lo contrario. Por lo demás, pues muchísimas gracias por la atención prestada. Esperamos haber cumplido con los objetivos que teníamos, perdonar un poco por las prisas, y a vuestra entera disposición para cualquier cosa que necesitéis, tanto los que nos conocéis como los que no, mediante ese correo o cualquier otro medio que tengáis para contactar con nosotros. Gracias, Miguel, y gracias también, José Luis, por acompañarnos en esta primera presentación, que espero que sea la primera de muchas. Muchas gracias a todos. Vamos a por el resto del día y dejadnos 24 horitas para acabar de descargar la grabación, para editarla y para hacerosla llegar junto con los documentos. Y aquí está el correo, nos podéis escribir y ojalá tengamos una conversación, no conmigo, la tendréis con nuestros expertos, y tengamos una conversación que aporte valor a todos. ¡Feliz día!